Ok, vamos a empezar. Eh, ¿Dudas de lo que hemos estado viendo ahora de lo que significa límite, la existencia de un límite y la existencia, la idea de continuidad? Espero que haya quedado claro que continuidad contiene las restricciones contiene las restricciones implicadas en el concepto de límite, pero además incluye un adicional, y es el hecho de que el límite tiene que ser igual al valor de la función, aquí está en el punto en cuestión, y que este último hecho implica dos cosas. Uno, la primera condición es que la función esté definida en el punto en cuestión. Dos, que el límite sea igual a la función en ese punto. Entonces, la condición de continuidad es más fuerte que la de la existencia del límite. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Entonces, como eso es un sí, vamos a pasar a, a analizar algunos teoremas que son fundamentales para la existencia, para el estudio del concepto de tanto de límite como de continuidad. Y el primero van a ser varios, solo voy a demostrar algunos. Es evidente que aquellos que no demuestren quedan implícitamente para tarea. Entonces, vamos a comenzar. Y con estos vamos a ir facilitándonos la existencia para el análisis de cuándo una función tiene límite y cuándo la idea de continuidad también va a existir sin tantos épsilons y deltas. Entonces, el primer teorema es el siguiente. Y estoy hablando de variable complejo. Me dan dos funciones de variable compleja f y g, que tienen un mismo conjunto de dominio, tales que, esta es clase 19. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, ahora. Sí. Sí, Profe, con ese. sí, es que compré ayer, no es cierto, el sábado pasé a comprar plumones nuevos, ya los otros no duran tanto. Tal es que pasa lo siguiente, el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a 19.2, déjenme poner aquí, z0 pertenece, es un punto del conjunto dominio del límite cuando z tiende a z0 de g de z es igual a b. Espérame, es que no puedo usar la misma letra. Déjame poner una A tilde mayúscula y una B tilde. Y entonces lo que dice el teorema, lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner en otro color y es lo siguiente. Entonces, van a ver que la demostración es bien sencilla. Y nos va a facilitar la vida al rato que estemos analizando el construir funciones continuas a partir de muy pocas funciones, digamos, ladrillo, base.
Entonces lo que dice es lo siguiente, fíjense. El límite de la suma de las funciones o de la resta, lo pongo con otro color, más o menos, g de z, es igual, pongo, ahorita pongo, donde, nada más déjenme, aquí, A tildado y B tildado, son números complejos. Entonces, antes de hacer de manera muy, realmente bastante sencillo la demostración usando la misma definición, que luego no lo es tan sencillo. Cuando uno usa la definición del límite, a veces los cálculos son realmente muy engorrosos, pero aquí no lo es. ¿Sí se entiende lo que dice el teorema? Ustedes tienen dos funciones, las cuales tienen su límite en un punto de su conjunto de dominio. La función que resulta de sumar o restar las funciones originales también va a tener un límite. ¿Cuál es ese límite? La suma o la resta según sea el signo, el de positivo, el de suma o el de resta. ¿Sí está claro para todos? ¿Dudas? No. Muy bien, eso es algo que me gusta. Todos están agarrando la oreja. Déjenme mover esto un poco más. Y ahora viene la demostración. Es muy simple. Si algo no entienden, asumiré que van a preguntar de boleto. De boleto. Entonces, el primer punto es, lo voy a poner claramente por hipótesis. Fíjense, por hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis son las expresiones. Ay, uy, qué horrible. La hipótesis son las expresiones 19.1 y 19.2. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que los dos límites existen. Por la hipótesis, para todo epsilon mayor que 0. Fíjense, existen delta 1 y delta 2 mayores que 0 ambos. Continúo arriba. Tales que pasa lo siguiente. Tales que se cumple esto. Y déjenme simple y sencillamente para señalar que en la definición está estrictamente prohibido que Z se vuelva Z0. ¿Por qué? Porque no estoy suponiendo, en ningún punto estoy suponiendo que Z0, que f de Z0 esté definido, que f esté definido en Z igual a Z0. Eso se los quiero remarcar. Me implica lo siguiente, y ojo, vean lo que voy a hacer. Aunque aquí sí voy a suponer, aquí estoy probando que es continua, y pongo un 2. Fíjense que estoy dividiendo entre 2. La epsilon no está sola. Y la segunda condición que proviene de 19.2 es que
Sí, está claro. Lo que están los dos primeros renglones. La pregunta va para todos. Sí, qué buena onda. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Y yo por qué lo está dividiendo al epsilon sobre 2? Porque, a ver, primero, se lo voy a contestar desde varias perspectivas. Primero, porque en la definición del límite, vea lo que, o de continuidad, porque aquí estoy poniendo f en z0 y g en z0, no me está diciendo que yo no pueda dividir entre dos. ¿Estamos de acuerdo? Esa no es una respuesta, o que sí es una respuesta. Me dice, yo siempre, usted me da un epsilon mayor que cero, y yo siempre voy a poder encontrar delta 1 y delta 2 tal que el epsilon entre 2 satisfaga lo que está ahí codificado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es parcialmente una respuesta. No es una respuesta equivocada, aunque no es muy inteligente. En esa parte le diría, porque no está prohibido. Ahora, ¿por qué usar el número 2? Ahorita va a ver por qué. Fíjese en lo siguiente. Ahí va por qué el número 2. Lo que voy a hacer ahora es notar lo siguiente. Fíjense, delta es, es el mínimo de delta 1 y de delta 2. Como el conjunto que contiene a delta 1, el conjunto cuyos únicos elementos son delta 1 y delta 2, es un conjunto finito. Ese conjunto tiene su mínimo. Cualquiera de ellos dos puede ser, o si los dos son iguales, es lo mismo, pero uno de ellos va a ser menor que el otro, y eso le llamamos mínimo. Y ahora, fíjese en lo siguiente, Carmona. Entonces, va a pasar lo siguiente. 0 menor que z menos z0 y eso menor que la delta sin subíndice va a implicar lo siguiente. Y ahorita va a ver por qué el epsilon sobre 2. Implica, lo pongo con este color, lo siguiente. Fíjense cómo f de z más menos g de z menos, todo está dentro del signo de valor absoluto. Aquí continuó. Perdón, no es valor absoluto, ese módulo implica lo siguiente. Ese módulo lo voy a poner aquí otra vez, aunque lo voy a reescribir, pero lo voy a ordenar de una manera que me va a convenir. Entonces les digo por qué me conviene reescribirlo de esta manera. Si se fijan, este cuate que está aquí, y son lo mismo, nada más reordené los términos. Y esto es menor o igual. Y ahora sí recuerdo aquel teorema que vimos, la desigualdad del triángulo. El módulo de z más menos z0 es siempre menor o igual que el módulo de z más el módulo de z0. Y eso quiere decir lo siguiente. Y aquí viene el por qué dividir el epsilon entre 2. Ahora sí, Carmona, le puedo contestar, le puedo dar una respuesta ya no tan tonta, algo como, ¿por qué no está prohibido? Sí, sí, pero eso no explica la intención, claro. Pero fíjese cómo este cuate que está aquí es menor que epsilon sobre 2. ¿Por qué? Porque la delta que estoy considerando es
menor o igual que este delta 1. Esto es menor que epsilon sobre 2. Pero el otro módulo, este que satisface la misma condición. ¿Por qué? Porque este delta 2 es menor o igual, perdón, este delta 2 es mayor o igual que este delta. Entonces se cumple la segunda condición. Y, y esto implica lo siguiente. Fíjese, la afirmación es de Carmona. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta igual que 0. Y dígame, el último renglón, Carmona, ¿no implica que la función es efectivamente continua cuando z se va a z2? ¿Sí o no? Entonces, ahora sí le puedo dar una respuesta ya no tan tonta. ¿Por qué epsilon sobre 2? Pude haber puesto, bueno, porque me permite el 2 probar que la función es continua. No es el único número que pude yo haber usado. Pude yo haber usado aquí un 3, un 4, un 5, y siempre sería epsilon sobre 4 es menor que epsilon, y también lo estaría yo, estaría satisfaciendo la definición de continuidad de esta nueva función, la combinación de f y de g. Es nada más la elección del 2 porque es uno de los números que me permite hacer eso. Habría muchos otros. ¿Sí quedó claro ahora, Carmona? Sí, profe, gracias. Ahora, fíjense, voy a escribir la función f. Ahora voy a regresar a una sola función. Voy a ver qué significa para la parte real y la parte imaginaria el que una dichosa función sea continua. Y es una doble condición. ¿Por qué una doble condición? Porque acuérdense que la f tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, esto es como las los primeros hechos que empiezan a señalar una diferencia en cuanto al cálculo en variable real. La diferencia aquí es solo un factor de 2 en cuanto al número de funciones que hay que estar analizando. Si F. Es la última vez que lo pongo, esta parte, para que les quede claro, no, ya no lo voy a repetir. Lo voy a poner aquí en rojo. Esto se asumirá implícitamente. Siguiente. Siempre que diga f es una función continua, es lo que quiero estar dando a entender. Entonces, f de x, y es una función que tiene su parte puramente real, que he estado usando la letra u de x, es una u. Déjenme borrar con la mano. Es lo siguiente, es una u de x, y más i de v de x, y. Entonces, si f
de z es continua en z igual a z0, esto implica que u de x como y b de x como y ahorita lo probamos, muy sencillo, también muy sencillo, deben ser continuos en x0 y 0. Es decir, sí. Es decir, el límite cuando x, y tiende a x0, y0 ya quedó muy grande el subíndice, debe cumplirse esto. Debe ser la función evaluada. Y lo mismo para la otra. Para la v, el límite cuando x, y tiende a x0, y0 de la v de x, y, tiene que ser la v evaluada en x0, y0. Lo vamos a demostrar de manera muy sencilla. Este teorema lo que me está diciendo es, si ustedes tienen una función que es una función compleja, que es continua en un punto, entonces sus funciones parte real y parte imaginaria, consideradas como funciones de R2 en R, son también funciones continuas, pero en este caso, en R2. Sí, antes de que, porque estoy hablando hoy muy rápido. ¿Sí se entiende lo que dice el teorema, señor Franco Torres? Sí, profesor. ¿Todo claro y transparente? Sí. Muy bien. El día viernes pasado, Villalobos, usted tenía por ahí un dejo de duda en su respuesta, cuando le pregunté si todo si estaba agarrando la onda. ¿Alguna duda, Villalobos? No, por ahora no. Todo está claro y transparente. Sí. Muy bien. Qué buena onda. Entonces, fíjense, antes de que comience yo a hacer la demostración a lo salvaje, fíjense que aquí la premisa de trabajo, la suposición inicial, es que f de z es continua. Y que eso implica que este cuate y este cuate sean continuos. En otras palabras, este es un teorema de necesidad. Quiere decir que si la f es continua en z0, sus funciones, parte real y parte imaginaria, no les queda de otra que ser continuas. Bueno, mejor hago la demostración y después les hago una pregunta basada, ya no en el álgebra, van a ver que es muy sencillo, como hace rato. Fíjense, por hipótesis, quiero remarcar que cuando pongo esta frase de por hipótesis, lo que quiero es subrayar, señalar, resaltar, para que quede claro que la premisa inicial, lo que estoy suponiendo, es la continuidad de la función f. Y que lo que resulte tiene que ser consecuencia de esa suposición. No al revés. Entonces, fíjense, por hipótesis, para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0. Tal que pasa lo siguiente, fíjense. 0 menor que z menos z0 menor que delta me implica
y lo voy a escribir doble. Lo voy a escribir doble porque voy a usar la notación. Esto es menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo no estoy más que repitiendo como perico razonablemente bien amaestrado lo que dice la definición de continuidad de una función. Y ahora arriba lo voy a escribir usando esta notación. Esta notación no oscurece, esconde la demostración. Y por eso escribo todo en términos de su parte real y ahora parte imaginaria. Pero ahora voy a anotar lo siguiente. Fíjense. Quiero que se fijen en esta parte. Pero f de z menos f de z0 lo puedo escribir como u de x, y más i p de x, y menos déjenme no es que me haya equivocado, voy a borrar para que todo quepa en un solo renglón. Si no, voy a tener que estar escribiendo dos renglones y eso no quiero que pase. Pues lo voy a hacer un poquito más pequeño. Es igual a esto. Y voy a usar otra vez la desigualdad del triángulo. Ahorita vamos a ver cómo lo uso. Voy a escribir esto otra vez, simple y sencillamente para que vean cómo la desigualdad del triángulo lo voy a estar usando una y otra vez porque me va a ser muy útil. Ahorita van a ver. ¿Están de acuerdo? Ven el primer renglón. Es igual al segundo renglón. ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué la necedad mía de estar gastando los pulmones a lo salvaje? Por lo siguiente, quiero que se fijen bien. Este es un número complejo. Este nada más. Este cuate es un número complejo. Que su parte real sea diferente en general de cero, pero su parte imaginaria sea nula, eso es una simple casualidad. Este que está aquí, todo esto con la i, es un número complejo diferente. Que su parte real sea cero, eso es cosa que a mí no me importa. Pero fíjense cómo esto implica lo siguiente. Esto es estrictamente menor que u de x, y menos más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? ¿Qué pasó? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí se ve? Y puedo hacer algo todavía mejor. Fíjense. Además, lo voy a escribir de esta manera. F de z menos f de z0 es menor que epsilon
para todo delta, para todo, porque estoy suponiendo que es continuo. Muy bien, ya casi termino, porque me voy a fijar en lo siguiente, pero f de z menos f de z0 es lo siguiente. Es la parte real elevada al cuadrado de este, más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Lo voy a poner así. Voy a usar una notación un poco más corta. Es u menos u de 0, ahorita lo pongo. Ahorita lo explico. Más b al final. Y fíjense que todo esto es menor que epsilon. Y ya acabé. Pero, fíjense, esto es estricto menor que epsilon. Y además, lo único que me falta es explicar mi notación, ¿no? Para ya no estar poniendo esto que está haciendo que tenga que usar yo un resto de pizarrones para escribir algo que es medio sencillo, nada más simplificando la notación. Apunto hacia abajo. Siento U. Ahora, observen el antepenúltimo y el penúltimo renglón. ¿Qué implican para esta cuate y para este cuate? Esas desigualdades. Taba, ¿qué implica? Para la primera es que la parte imaginaria sea cero y la segunda que la parte real sea cero. No, 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 no. No, Taba. No, ¿por qué cero? ¿Por qué cero es el número mágico? O sea, que Bueno, cero perdón, ya entendí. Que B es igual a B0 o se aproxima. no me diga que se aproxima. Bueno, es igual, es No, igual. tampoco. No, véalo. Dice que se aproxima o ¿qué quiere decir se aproxima? Que sean prácticamente iguales. No, acuérdese, este es un curso de matemáticas. ¿Qué quiere decir? Fíjese, cuando Z, esta condición que está aquí, me dice cuando X, Y menos X0, Y0 módulo es menor que delta, se cumple esta condición. Y cuando se cumple esto, también se satisface esto. Entonces, ¿cómo es esta función en z igual a z0? ¿Cómo es? Es mayor. No adivine, Taba. No. Lo voy a poner arriba para que les quede claro. Fíjense, voy a hacer el resumen de la lógica, de lo que está codificado en los últimos 3 renglones. No, en los últimos 3 renglones no, en los últimos 4, porque el último es nada más es la nomenclatura que estoy usando. Fíjense, lo anterior, y ahora sí, fíjense lo que voy a escribir, Taba. Lo anterior implica, fíjense, voy a poner en términos de esto. Aquí,
Y la otra, porque son dos condiciones. No, observen. Ahora sí estaba. Fíjese, los tres renglones que están hasta arriba. ¿Qué es lo que implican? ¿Cómo son las funciones u y v en z igual a z0? ¿Cómo son? Señor eh, Venegas Jiménez. Quiere decir que son continuas. Claro. Es decir, ahora sí agarró la onda, Taba. Sí, ya vi que Si usted quiso, me pareció que era lo que quería usted insinuar cuando dice se aproximan, se parecen. Ese está bien si está platicando con sus cuates, ¿no? Pero en el curso de matemáticas, donde intentamos aprender, entre otras cosas, el lenguaje, la rigurosidad de las matemáticas, el lenguaje es muy importante. Eso quiere decir que la función u y la función v son continuas en z igual a zc. por la definición, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Es porque cumplen la definición de Claro, por supuesto. No hay de otra, Taba. No es porque yo lo diga. Yo no tengo autoridad alguna en tanto no la pueda yo justificar con argumentos completamente rigurosos y matemáticos. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de alguien no cuenta aquí si no está fundamentada por un cálculo. Es decir, U, B, V, U son continuos y lo quiero poner otra vez. Es decir, si f de x, y es continuo en x subíndice 0, y subíndice 0, entonces u de x con y v de x, y son también continuos. Dicho punto. Siendo nada más para que quede claro, f de z, lo pongo aquí para que quede claro de lo que estamos hablando, que estamos hablando de variable compleja y que estoy usando lo que aprendí en mi curso de cálculo de varias variables para navegar un poquito más rápido en variable compleja. Esto es lo que... ¿Sí quedó claro hasta aquí? Aquí termina la demostración de este teorema. Es decir, si una función es continua, entonces su parte real y parte imaginaria también son continuos. No hay escapatoria. Ahora, ¿qué creen que va a pasar? Este es un lado de la implicación. Continuidad de este implica la continuidad de este cuate y la continuidad de este cuate. ¿Estamos de acuerdo, señorita Ruiz Mérida? Sí, profesor. Muy bien, señorita Ruiz Mérida. Usted misma, fíjese, este teorema me dice lo siguiente. Continuo, este cuate, y este son continuos. ¿Qué se le ocurriría preguntarse ahora en relación con esta dirección de la implicación que acabo de señalar? Pues, ¿en qué puntos no son continuos? No, algo diferente, señorita.
¿Quién se le ocurre algo? ¿No? Fíjense, asumir esto, continuidad aquí, implica esto. Ahora la pregunta es, si estos dos son continuos, ¿qué le pasa a este? ¿Qué se les ocurre? Ya no quiero el no quiero que ahorita me den el argumento algebraico, eso yo lo hago. Pero de lo que acabo de hacer, otra vez, es aprender algo del álgebra que acabo de hacer. Ahora voy a suponer continuidad de aquí y ver que si esta va a ser continua en el punto en cuestión. Pero de lo que acabo de hacer hace rato, les debe de venir a la mente, piénsenlo un instante, la respuesta, pero no solo la respuesta, sino la razón matemática. ¿Cuál es? Piensen. No, nadie se le ocurre. Señorita, ¿cómo se llama? Señorita Villalobos, ¿qué se le ocurre? Use su imaginación y lo que aprendió. ¿Qué pasó, Villalobos? ¿Estás dormida? No, pero no se me ocurre algo ahorita. ¿No se le ocurre nada? Fíjense cómo no solo quiero hacer las demostraciones, quiero señalarles cómo la demostración, si me pongo abusado, la puedo sacar de lo que acabo de hacer. Fíjense, voy a dar la idea, la definición TABA. No tengo otra cosa de la cual asirme, de la cual sostenerme, que la definición de continuidad. No hay nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a repetir otra vez como perico bien amaestrado para este cuate. Pero lo voy a poner, fíjese Carmona, como me conviene. Para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que u menos u evaluado en x0, valor absoluto, es estrictamente menor que epsilon sobre 2. ¿No puedo poner el epsilon sobre 2? Claro que sí, sí o no, Carmona. Sí, profe, de hecho me dijo que 2 o cualquier otro número. Sí. El 2 porque soy bien haragán y porque es lo único que sé hacer. Un medio más un medio sé que es un 1. Pero lo mismo Sí. pasa. Pero lo mismo pasa para este cuate. Entonces fíjense lo que va a pasar. Voy a tener que u menos u0 al cuadrado más v menos v0 es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Pero u menos v módulo más b menos v0, utilizo la desigualdad del triángulo. Eso es estrictamente mayor que u más i v menos u0 menos i v0 módulo. Y ya acabé. Fíjense cómo lo voy a hacer ahorita paso a paso. Son los argumentos que estuve usando hace rato. Nada más, la definición medio mañosamente usada, porque en lugar de epsilon pongo epsilon sobre 2 para este cuate, y lo otro, la aparente e inútil desigualdad del triángulo. Voy a hacer ahora sí el cálculo explícito para que se percaten cómo la otra pregunta que me puedo plantear, la respuesta la tengo realmente escondida en el álgebra que habíamos ya hecho. Teorema. Allá va, fíjense. Ya sabemos que F está en un intervalo dominio y no sé qué.
Ya sabemos que A es el conjunto dominio de la función f. Y fíjense. Punto y coma. Siendo U y B continuos en X0, Y0. Lo pongo en otro color porque estas son las premisas iniciales. Ahora es al revés. Ahora no estoy suponiendo que f de z sea continua en este punto. No, estoy suponiendo que su parte real y su parte imaginaria son continuas aquí. Y entonces la conclusión. Y ahorita unimos los dos teoremas en un teorema general que ya vamos a ver demostrado. Entonces, f de z es continuo. Antes de seguir, déjenme poner aquí, comenzar a hacer la demostración. Antes de que continúe, quiero que me digan, sobre todo usted, señorita Ruiz Medina, porque hace rato le pregunté, ¿sí comprende que ahora iba de la continuidad de f a la continuidad de la u y de la v? El punto de partida era la continuidad de la f y el punto de llegada era la continuidad de u y de v. ¿Sí estaba claro eso en el teorema que acabamos de demostrar, señorita Ruiz Mérida? Sí, profe. Pero me pregunto si partiendo de lo que antes era el punto de llegada, llego al punto de partida en el teorema previo. Quiere decir, este y este continuos aquí. Y entonces no va a quedar de otra que esto se continúa. Fíjense, antes de que empiece yo a dar el otro teorema, que es la unión de los dos, cómo voy a usar las ideas que ya he estado empleando varias veces. Fíjense. Por hipótesis, ¿cuáles las hipótesis? Aquí ya no es que f de z sea continua. Para todo epsilon mayor que 0, existen delta 1 y delta 2 mayores que 0. Tal que, ¿por qué dos deltas? Porque tengo dos funciones reales. Bueno, de R2 en R, la U y la V. Tal que pasa lo siguiente, 0 menor que Z menos Z0 menor que delta, me implica que U de X, Y, menos U evaluado de X0, Y0. Y fíjense, otra vez, el argumento que he estado empleando varias veces es menor que epsilon sobre 2. ¿Puedo poner otro número que sea 2? Sí, claro. No es este 2 no es el número mágico que permite hacer la demostración. Podría yo poner el otro cualquiera y el resultado sería lo mismo. La conclusión sería idéntica. Pongo con este color y pongo esto también en rojo. ¿Sí está claro? Estos últimos tres renglones, señor Campos Belmont. Sí, sí está claro. Ahora fíjense, lo voy a separar por partes y después junto todos mis ingredientes. Quiero hacer una pizza, me dicen, necesitas tener salami, pepperoni, la masa, mantequilla, bla, 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 y los estoy poniendo por separado. Voy a poner el último ingrediente por separado. Además, fíjense, ¿Podría bajar su cámara, profe, por favor? Gracias. acuérdense, esto es variable compleja.
Si una función tiene su parte imaginaria nula o su parte real nula, eso es harina de otro costal. La desigualdad del triángulo vale siempre. Es verdad absoluta. Aquí sí hay verdades absolutas, no como política. Fíjense que entonces, esto que está aquí, siempre es mayor o igual. Mayor o igual que lo siguiente. Y como no tengo nada que hacer, yo sé lo siguiente, fíjense. Que esto que estoy poniendo, que si le pongo la i aquí, aquí, o se la quito, ¿cómo se llama? El módulo de ese número, de esa función compleja es la misma. Entonces se lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque cuando lo hago, me doy cuenta que puedo reescribir todo para reproducir la función. Voy a mover tantito la cámara hacia arriba. Esta función. Porque el último renglón ahora tiene la siguiente cara. Es el módulo de f de z menos f. Este es el último ingrediente. Que ahora los voy a poner todos juntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Se está agarrando. Fíjese, señorita Villalobos, es lo que había estado yo usando varias veces ya el día de hoy. Y otra vez la dichosa desigualdad del triángulo. ¿Se agarra la onda? Sí. Ahora lo junto todo. Esa no es una pizza. Hay que ponerlos en el orden adecuado. En el orden adecuado. En la cantidad adecuada. Allá va. Ahora sí, junto todo. Junto ahora sí todo esto que está aquí con una nueva definición. Lo que hace rato, sea delta, el menor de delta 1 y delta 2. Entonces, ahora sí junto todo. 0 menor, perdón, aquí es delta 1 y aquí es delta 2. Ahí se me fueron las patas, ¿eh? Aquí es delta 1 y delta 2. No los puse por estar pensando en otra cosa. Y ahora sí pongo la delta sin subíndice que está aquí arriba. Entonces, fíjense. Me va a implicar lo siguiente. Cuando la delta es igual o menor a este cuate, entonces yo tengo lo siguiente, que epsilon sobre 2, y voy a dejar aquí un espacio de talento. Se cumple por esta condición que está aquí. Si delta es menor o igual que delta 1, entonces el que se cumple esto quiere decir que esto que está aquí es menor que epsilon sobre 2. Ahora, ¿por qué dejé un espacio? Por lo siguiente, porque si delta es menor o igual que la delta subíndice 2, entonces también se cumple esta expresión, esa condición. ¿Qué onda? Y aquí es donde, déjenme pasar del otro lado para poder intentar escribir menos feo. Y voy a borrar, pero no porque me haya equivocado. Simple y sencillamente para que todo quepa en un solo renglón. Otra vez. Más. Y ya les dije por qué puedo poner la i aquí. No cambio para nada ese módulo. Y ahora sí, este es mayor o igual, acuérdense, este con este, y este
por la existencia de la continuidad de la U en X0. El segundo epsilon sobre 2 con este por la continuidad de la V en epsilon en X0, Y0. Y el último es la desigualdad del triángulo. La suma de estos módulos de dos números complejos siempre es por la desigualdad del triángulo mayor o igual que U de X, Y más I de P de X, Y menos U en X0, Y0 menos I de P de X0, Y0. Pero esto que está aquí es F de Z menos F de Z0. Fíjense cómo, ahora sí, para todo, y todo es, este cuate que está aquí es menor que epsilon, porque es epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Esto es lo que implica. Lo voy a poner tal cual, ahora sí, es decir, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta. ¿Cuál es ese delta? El mínimo de estos dos, tal que 0 menor que z, z0 menor que delta, implica que f de z menos f de z0 es menor que epsilon. Y esto último que acabo de escribir, el 1, 2, el cuarto renglón, ¿taba qué rayos es? Dígame. Ahí nos dice que f de z igual es continua. En Entonces, ¿sí? Fíjense, aquí termina la demostración de este teorema. Pero vamos ahora, antes de que pase yo rápido a preguntar algo diferente. Pregunta para todos. ¿Está clara la demostración? Ya llevamos una hora de clase, entonces es un buen momento de hacer una pausa para que revisen si hay algo que no les ha convencido, donde la rigurosidad creen que esté faltando, donde hay algo que no entienden. ¿Está claro todo hasta este momento? Eso lo tomo como un gigantesco, sí, más grande que la Torre Eiffel. Muy bien, ya que están pescando la onda tan rápido. Ahora vean los dos teoremas. Y dígame, Franco Torres, ¿cómo los pondría en un solo teorema? Comenzamos la clase con dos teoremas diferentes, pero podrían, tal vez, unirse en un solo teorema. ¿Cuál es? ¿Cuál sería, Franco Torres? ¿Qué onda, Torres? ¡Despierte! No se me ocurre, profe. No se le ocurre. ¿Seguro? Échale un poco de coco, Torres, Franco Torres. No, allá va. Fíjense. Estos dos teoremas y ya no lo voy a demostrar porque ya hice las dos demostraciones. Está probado. Teorema.
Otra vez. No estoy más que poniendo el escenario en donde se lleva a cabo este drama de la continuidad o no continuidad de funciones. Aquí es el hecho de continuidad. Entonces, fíjense. Entonces, si f de z f es continuo en z0, y esto es algo que voy a estar utilizando y después nada más voy a poner la pura, sí y solo sí. Profe, ¿podría bajar la cámara? Sí, ahí está. Se me va la onda. Sí, solo sí, U y V son continuos en X0. Eso es. Solo sí y solo sí son continuos. Es la unión de los dos, porque probamos que si esta era continua, entonces U y V tenían que serlo. Y acabamos de demostrar que si la U y la V son continuas, entonces la F también es continua. Entonces, solo es continuo, sí, solo sí, sus dos partes, real e imaginaria, también lo son. Si no lo son, si con que una de ellas no sea continua, esto ya se fue al demonio. Y si esta no es continua, sé que por lo menos una de ellas dos, si no es que las dos, tienen tienen la misma enfermedad. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Entonces, voy a enunciar una serie de teoremas que no voy a probar. Les quedan de tarea para dentro de una semana. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita voy a apuntar, ahí va hacia arriba de nuevo, y vienen los teoremas. Uno ya lo probé, ese ya no lo pongo. Entonces, fíjense. Es lo siguiente, teorema. Aquí sí necesito regresar a esta forma tan explícita, no para la primera parte, pero sí para la última, cuando sea la composición de funciones. El primero ya lo probé. Ese ya lo hice hace rato. El segundo es la combinación lineal suma o resta es continua. El segundo teorema es, fíjense, la multiplicación. El tercer teorema es la división, en tanto tenga yo cuidado de no dividir entre
Lo pongo en rojo, siempre y cuando G evaluada en Z0 no sea 0. Si esta condición que estoy escribiendo no se cumple, entonces el teorema no jala, ni siquiera lo puedo usar porque estoy violentando esa condición. No puedo estar dividiendo entre 0. Y la siguiente es, el último teorema tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con la composición de funciones. Y ahorita vamos a empezar a construir funciones más complicadas. Y la siguiente es esta. El cuarto teorema es este. G seguido de F es continua. En Z igual a Z0. Y aquí también hay una condición que hay que satisfacer. Lo pongo también en otro color, dejando bajar la cámara. En tanto, F de Z sea continua en qué punto del plano complejo. En aquel punto del plano complejo que resulta de evaluar, de ponerle a la G las Z0. Entonces, yo hice esta demostración. Les queda la 2, 3 y 4 por hacer. Bien, pueden intentarlo, pueden buscar en los libros de variable compleja, pero esa parte les toca a ustedes. La razón es que las demostraciones hay que hacerlas, hay que entenderlas, pero también el material es tanto que no puedo hacer todos y cada uno de los casos posibles de los teoremas que resultan. Si algunos les quedarán a ustedes de tarea. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Dudas? ¿Está clara la tarea? ¿Sí? Bueno, Sí. Sí, profe. fíjense, ahora comienzo a usar estos teoremas para simplificarme la existencia. Los teoremas sirven para muchas cosas. Espérenme. La notación, déjenme corregir mi notación, ¿sí? Aquí, no, me faltó poner, esta es la nueva función, evaluada en Z. Los teoremas sirven para construir nuevos resultados y facilitarnos la demostración de ciertas propiedades. Y aquí lo voy a empezar a usar. No es nada más una necesidad mía por estar demostrando y enunciando teoremas. Fíjense que, como les pudo haber tocado ya en alguna parte de su educación automática, en algunos casos, encontrar que una función es continua en un punto usando la definición de límite puede ser algo profundamente engorroso. Pero estos teoremas me van a empezar a simplificar la existencia. Y voy a empezar a usar lema. Y poco a poco, fíjense, z cuadrada es una función continua en todo, y lo pongo ahorita lo subrayo, todo el plano complejo. Puedo usar puedo hacer la demostración utilizando la definición, o puedo tratar de aplicar lo que he aprendido. El miércoles, no es cierto, el viernes, el miércoles, hoy no es viernes, el viernes pasado
hice la demostración y quiero que me digan si realmente lo hice o ya lo estoy alucinando, de que la función f de z igual a z es continua. ¿Sí lo hice o no? Sí lo hizo. Ok, De hecho, entonces, mencionó que todos los polinomios eran continuos. sí, entonces allá viene. Y estoy usando lo que llamé aquí el segundo inciso. Fíjense. Voy a borrar esto y voy a hacer la demostración muy simple. Y de ahí en adelante, fíjense. Entonces, es la demostración. Fíjense qué sencillo. No es necesario que use yo la definición. Usar la definición me va a llevar a estar multiplicando números complejos al cuadrado. Eh, puedo ahorrarme ese trabajo y emplear esa energía en aprender algo nuevo. Sabemos que f de z igual a z es continua en todo el plano complejo. Debido a dos teorema previo, le pongo entre paréntesis, el teorema que acabamos de mencionar, previo. Z por Z. Z es continuo. Z es continuo, no estoy repitiendo, si no estoy repitiendo las cosas. F de Z es Z. En el teorema, en el inciso del teorema, jamás está prohibido que F sea igual a G. ¡Qué buena onda! Yo utilizo esa libertad. Este es continuo, este es continuo. Es continuo. Fíjense qué sencillo. Es más, aquí termina la demostración. Creo que se percatan. Si n pertenece a los naturales, entonces z a la n es también continua. ¿Cómo lo sé? Creo que se percatan. Si n es igual a 3, entonces z al cubo es z cuadrada por z, pero z cuadrada ya probé que es continuo y z también lo es. Entonces, eso quiere decir que el producto de esas dos funciones continuas es continuo en todo el plano, continuo, en todo el plano continuo, en todo el plano complejo. El plano complejo. Z igual a 4. Z igual a 4 es z a la cuarta, perdón. Eso es z al cubo por z. Pero z al cubo ya probé que es continuo y z también lo es. Entonces z a la cuarta también lo es. Creo que se dan cuenta de manera muy sencilla que es continuo. Y esto me lleva a un segundo. ¿Sí está claro esa parte? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí. Fíjense que esto prueba lo que les dije de manera bien simple. Un polinomio es el producto, es una suma de varios términos. Cada término es un número complejo multiplicado por una potencia de z, donde esa potencia de z es un número estrictamente natural. Pero una función, creo que se percatan que la función f de z igual a una constante es una función continua, siempre. No va a tener ni siquiera tengo problemas para usar la definición. A, número complejo, por z a la n, que es una función continua, es también una nueva función continua. Para todas las potencias, si yo lo sumo por el teorema que yo demostré,
Entonces, estoy sumando funciones continuas. El resultado, como es una suma, no una serie infinita, es otra vez una función continua. Ese es el siguiente teorema. Fíjense. Y esto probaría que cualquier polinomio es efectivamente una función continua en todo el plano complejo. En todo el plano complejo. Entonces, fíjense, teorema, no, un lema, porque se desprende de los, por eso es importante una vez en la vida hacer la demostración de esos 4 pequeños teoremas que les estoy diciendo, porque con ellos puedo construir cosas mucho más complicadas. Fíjense, todo polinomio a n z a la n, a n menos 1 z a la n menos 1, así hasta a0 con z en los complejos y al, un número complejo, le corre desde 0 hasta n, es una función continua. Ahorita hacemos la demostración otra vez de boleto en todo el plano complejo. Antes de que haga yo la demostración, que no me va a tomar más de 60 segundos, ¿está claro lo que dice el teorema? Cualquier polinomio del orden que a ustedes les venga en gana, de orden 0, de orden 10 a la 23, eso no importa, siempre será una función continua. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Vamos a hacer la demostración. Y ahorita analizamos un tipo de polinomio que no le llamé polinomio, pero ya lo hemos estado trabajando. Y la demostración. Z a la n es una función continua. Toda función constante a L, el producto de a n, zn, es el producto de una función que es continua, que es z a la n, y una función que es constante, a sub índice n. Una función que es constante es continua. Toda función constante, pongo aquí n, también es continua. Entonces, AL, ZL es, déjenme cambiar aquí la letra, la L se vuelve N, la N se vuelve L y es también continua. Y la cereza en el pastel, la suma de funciones continuas. ¿Cuáles son las funciones continuas que estoy sumando? Son A0, A1 por Z, A2 por Z al cuadrado, así hasta que llego a N. Z a la N es continua.
Qué sencillo. Esto termina la demostración. No tengo que meterme con épsilons y deltas que pueden llegar a hacerme la vida muy complicada. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas hasta aquí? Pregunta para todos. ¿Qué onda? No, profe. De hecho, es muy análogo al análisis real. Sí. Es hasta aquí eh, es casi como otra vez recorrer el camino del análisis real y parece que es una repetición. Eh, Aquí sí se parecen mucho. Cuando entremos a diferenciabilidad, que ya casi voy a llegar, ahí la cosa cambia, pero por completo. Es otro mundo. Y vamos a darnos cuenta cómo cosas bien extrañas van a empezar a suscitarse. Por ejemplo, la función f de z igual a z es continua y es diferenciable. La función g de z igual al complejo conjugado de z es continua. Pero ¿saben qué? No es derivable. ¿Cómo? Parece que es inocente ponerle, conjugar un número complejo o una función. Pues eso le pone la torre a la diferenciabilidad. Adiós. Fin de la historia. Pero eso es harina de otro costal. Y y ya me acordé, voy a nada más, vamos a contemplar una función que estuvimos analizando de manera razonablemente cuidadosa, un poco que le hemos metido el diente a todo lo que podíamos sacarle, porque tampoco hay tiempo para hacerlo, pero fíjense que un corolario de este teorema, de este lema, toda transformación lineal es continua. Y la demostración es muy simple. Fíjense, vamos para poner, hemos estado trabajando con ciertos organismos algebraicos, que las raíces cuadradas, que la transformación lineal. Pero vamos a ver ahora sí qué tipo de DNA algebraico tiene. Y esta es una pregunta que no nos habíamos hecho en torno a la transformación lineal. Y es, claro, no lo podíamos hacer porque en ese momento ni siquiera habíamos considerado la propiedad de continuidad, pero aquí ahora sí lo puedo hacer. Fíjense en lo siguiente. T de Z es A, E a la I teta por Z más B, donde A y teta son números reales y B es un número complejo. Pero A por E a la I teta es un número complejo. Le puedo llamar, llamémosle A1. A1 ahora es un número complejo que es la A sin su índice por en la teta. Entonces, fíjense en lo que va a estar pasando. Entonces, A1 por Z más B es un polinomio de grado. Debe ser función continua. No le queda de otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No sabemos si funciones, por ejemplo, la raíz cuadrada o la raíz cúbica. Es así, no.
Porque ahí no es lo mismo z a la n que z a la 1 sobre n. Ahí sí no sabemos. ¿Estamos de acuerdo? No hay que estirar la liga más de lo que las premisas del teorema o los teoremas que acabamos de ver eh, señalan. Aquí partimos de la función z, f de z igual a z, y nos quedó claro que z por z cuadrada es el producto de dos funciones continuas. Z cuadrada tiene que ser continuo. Entonces, cualquier z elevado a un número natural, por eso puse números naturales explícito, es una función continua, pero z a la 1 sobre n, ahí no sabemos todavía qué onda. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo podemos calcular algunos límites de manera muy sencilla. Entonces, continúo aquí y ejemplo. Recuerden, nos rompemos la cabeza enunciando, entendiendo, demostrando un teorema. Ya pagué un precio. Ahora, la ganancia. Calcúlese. Fíjense, el límite cuando z lo voy a escribir de esta manera, tiende a 2 más i. ¿De qué función? De la siguiente. Z cuadrada menos 4z más 5 por i. Recuerden, los teoremas son para usarse. Ya no quiero estar yo hablando tanto. Ahora díganme, si lo que acabamos de ver realmente ya lo están asimilando, díganme qué caminos se les ocurren para para construir la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos caminos, por lo menos cuántos caminos hay? Díganme. Profe, una pregunta, ¿es cuando z tiende a 24i? No, es que, no, Perdón. ahí va. Lo voy a poner bien choncho, ¿sí? 2 más i. Ah, gracias. Sí. Es 2 más i. ¿Qué onda? No quiero que me digan qué camino van a seguir. Díganme cuántos caminos, por lo menos cuántos caminos hay para hacer esa demostración. A mí se me ocurren dos. ¿Cuál? Uno sería usando como tal la definición del límite, ¿Y pero otro? otra en donde también nos está diciendo que justamente esa definición en pocas palabras se puede traducir que sustituyendo el valor de z en la función. ¿Sí? ¿Pero por qué, Carmona? ¿De dónde saca usted la bizarra idea, la última? Pues porque, bueno, lo que estamos teniendo ahí es un polinomio. Entonces, todo ¿Y? polinomio es continuo en los complejos. Y En el plano entonces, complejo. el límite de no solo, fíjense, por eso les hice énfasis, la definición del límite no pide que la función esté definida en el punto al cual tiende la z. No, pero la definición de continuidad sí. No solo debe de existir el límite, ese límite tiene que ser la función evaluada en el punto de cuestión. Y como lo que acabamos de ver, este teorema me dice, no te compliques la vida, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres complicártela? Adelante, sí, está bien. Nadie prohíbe ese camino, solo que va a seguir más lento.
z cuadrada menos 4z más 5i es un polinomio. Y por eso lo estuve escribiendo de manera varias veces. Y es continuo en una parte del plano complejo. Es continuo en una parte del plano complejo. Villalobos. Un polinomio, ¿dónde es continuo? En el campo de los complejos, ¿dónde es continuo? ¿En qué parte del campo complejo? Del plano complejo, perdón. En todo el dominio. Es continuo en todo el plano complejo. Y lo subrayo, porque hay que tener muy claro, ¿sí? Hay ocasiones en que las funciones solo serán continuas en un subconjunto de los planos del plano complejo. Si el punto en el que me están pidiendo que analice la continuidad de la función pertenece a ese conjunto, ya la hice. Y este es un caso porque 2 más i es un humilde punto en el plano complejo y como los polinomios, cualquiera, es continuo en donde, en todo el plano complejo, entonces yo sé lo siguiente, fíjense. Ajá. Entonces, el límite lo pongo así, de un polinomio arbitrario de orden n es igual al valor de ese polinomio en este punto. Les voy a poner el Z0 con color diferente para señalar que cuando la función es continua, espérenme, es muy sencillo, ya. Es muy sencillo calcular estos límites. Esa es una, no es es una de las virtudes de estos teoremas que acabamos de ver. Y entonces, y como eso es para cualquier polinomio, y este es uno de ellos, en toda la infinita familia de posibles polinomios, este cuate que está aquí es uno de ellos. Y entonces, esto implica que el límite, cuando z tiende de 2 más i, espero que se vea mejor, de que z cuadrada menos 4z más 5i, es lo siguiente. Es bien sencillo. Donde está z pon 2 más i, está el cuadrado. Muy bien. Luego está menos 4 por 2 más i. Y luego a eso le restas un número, le sumas el número 5 por i. Y esto es lo siguiente. Es 4 más 2i. No, más 4i, porque es 2 por 2 es 4. Y luego menos 1, porque i al cuadrado es menos 1. Menos 8, 4 por 2 es 8, menos 4i, más 5i, y esto es, los voy a tachar para que vean quién se va con quién. Le pongo un 1, se va con este que le pongo un 1. Luego, esos son los que se anulan. 4 menos 8 es menos 4. Menos 4. Y luego viene, con este menos 5, ¿verdad? Con el menos 1 que está aquí. Y luego tengo más 5i. Y esto me queda como 5 menos 1 menos 5. De boleto sale el cálculo. No tengo gran complicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? Señorita Ruiz Mérida. No, profesor. ¿No? Vamos a hacer algunos un poquito más
complicados, usando los teoremas que hemos visto. Algunos casos sencillos para terminar esta parte de continuidad. El día de hoy, el día miércoles, voy a definir rápido voy a definir rápidamente, y hacemos algunos ejemplos, una versión más, restrictiva de, ¿cómo se llama? De continuidad, que se llama uniformemente continua. No todas las funciones que son continuas van a ser uniformemente continuas, pero muchas funciones muy importantes, entre ellas todas las lineales, son uniformemente continuos. Entonces, y de ahí, después de haber hecho eso, vamos a dar el salto, ahora sí, de diferenciabilidad. Y vamos ahora a considerar el siguiente límite. Cuando z tiende a i, de z a la cuarta más 4z más 2 sobre z más 1. Fíjense que aquí no tengo problemas para usar los teoremas que no demostré, del 2 al 4. En este caso, fíjense cómo tengo la razón, es la razón de dos polinomios. Y todo polinomio es continuo. Quiere decir que el cuate que está aquí y el cuate que está abajo son continuos. Pero además me están pidiendo que me vaya yo a un punto en donde el polinomio de abajo no tiene su raíz. Nótese que z más 1 no tiene a i como raíz. La única raíz de z más 1 es menos 1. Y como me están pidiendo que z se vaya ahí, no tenemos problema. Es decir, podemos emplear, creo que era 3. La de la primera suma, multiplicación, división, sí. Es decir, que es muy sencillo. Ahorita hago uno más complicado. Multiplico todo, no, para dejarlo. Es 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 menos i. Por sumando 1 más 4i. Esto me queda en medio. Esto me queda 1 más 4i menos i más 4. Todo sobre 2. Hagan también ustedes el álgebra, no me vaya a equivocar. Este es 1 sobre 2 que multiplica a 5 más 3 veces 5. Ese es el resultado de boleto. De boleto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, profe. ¿No? Ahora vamos a hacer uno más, más elaborado, donde ya no sea usar así como casi como máquina los teoremas que acabamos de ver. Hay que entenderlos, pero ya después como que resulta monótono porque ya sabe uno.
ya no tiene gran chiste poner más de este tipo. Ahora voy a poner uno donde sí vamos a tener que analizar un poco más qué está pasando. Fíjense, quiero el límite cuando z tiende a i de lo siguiente, z a la 4 menos 1 sobre z a la menos i. Fíjense que aquí z a la menos i tiene como raíz i. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué implica? No se puede emplear. Aquí sí. No podemos, ya no es tan directo. Sustituye y adiós, vámonos. No se puede. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y por qué? Sobre todo el por qué. Quiero que noten una cosa. Y espero, antes de dar el salto, el análisis del problema, sí está claro que no puedo usar lo que hace rato era el teorema 3. ¿Por qué no lo puedo usar? Porque z menos i sí tiene como raíz el número i. Y ahí no puedes poner algo y dividirlo entre cero. Esa es una verdadera salvajada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Para todos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense, ¿cómo le vamos a dar la vuelta al problema? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que este límite exista? La razón es la siguiente, fíjense. Nótese. Y ahorita sacamos conclusiones diferentes. Conclusiones que van a surgir del resultado de este teorema. Nótese que z a la cuarta menos 1 tiene 4 raíces. Ya analizamos las raíces, las voy a poner de boleto. Ya a ustedes les toca rellenar el álgebra que yo no estoy haciendo de manera explícita. ¿Y cuáles son las 4 raíces? 1. Porque 1 a la cuarta me da un 1. Menos 1. Porque menos 1 a la cuarta también me da 1. Y si le resto 1 me da 0. Y porque i a la cuarta es igual a i al cuadrado y eso elevado al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. Y menos 1 al cuadrado también me da 1. Es también raíz. Y la última raíz, la última es ahí. Menos i. Porque menos i al cuadrado me da menos 1. Pero menos 1 al cuadrado, que es menos i a la cuarta, me da un 1. Son las 4 raíces. Es decir, z a la cuarta. Y este es algo que no sé si lo estudiaron y si no, nada más lo puedo mencionar rápidamente. Es el teorema fundamental de es el teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio de grado n tiene n raíces y en consecuencia todo polinomio se puede expresar con la siguiente estructura de z a la menos 1, z a la más 1, z a la menos i y z a la 1. Si voy a hacer el cálculo para que les quede claro que no estoy acá alucinando. El primero me queda z al cuadrado menos 1. Este que está aquí es el producto de estos dos. Yo ahora hago el otro producto. Fíjense que el otro producto me queda z al cuadrado e i por menos i me da un más 1. Y ahora, este que está aquí me queda z a la cuarta menos 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo único que estoy diciendo es lo que aprendí en mi curso que se llamaba teoría de ecuaciones. Era propiedades de
estas cosas de polinomios. Y entonces, fíjense en lo siguiente. Fíjense cómo z a la cuarta menos 1 lo puedo expresar de esta manera. Pero abajo, en el denominador, tengo z a la menos 1. Pero arriba también voy a tener un z a la menos 1. Entonces, z a la cuarta menos 1 sobre z a la menos i tiene la siguiente cara. Lo voy a poner explícito. El último pongo el z a la menos i. Todo dividido entre z a la menos i. Entonces, fíjense que cuando calculo esta expresión, eso es idéntico a mocharme. Estoy fuera del límite, estoy fuera del caso en que z es igual a i. Entonces, esta operación, esta división, está perfectamente bien definida. Y me queda z al cuadrado menos 1 sobre z por z más i. Aquí es una. Y ahora, este tipo que está aquí, este último, ahora sí, es un polinomio. Polinomio, en realidad, de grado 3. Tercer grado. Y ahora sí utilizo el teorema. Es decir, el límite cuando z tiende a i de z a la cuarta menos 1 sobre z menos i no es otra cosa que el límite cuando z tiende a i de z cuadrada menos 1 por z más i. Y esto no es otra cosa que ahora sí utilizo el teorema. Es un polinomio, es su límite, no es más que el dichoso polinomio evaluado cuando z es igual a i, es menos 1 por i más i. Esto es menos 4i. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me están siguiendo el álgebra? ¿Y la idea? ¿Sí? Pero ahora fíjense. Está bien, ya hicimos el álgebra. Uy, ¿qué pensamos hoy? Pero ahora yo lo que me pregunto es, ¿qué puedo aprender de aquí? Vean el álgebra codificada en los últimos 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Pero ahora nos vamos a plantear una pregunta diferente. Aquí el límite sí existe, todo es muy sencillo. Pero yo quiero sacar un teorema que me garantice entender más lo que está pasando de un caso que está aquí escondido. Y es el siguiente. ¿Por qué existe el límite? ¿Por qué existe el límite en este caso? En el denominador, el punto al cual está tendiendo la z es raíz del polinomio que está en el denominador. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, Villalobos? No escucho la pregunta, perdón. Fíjese, vea lo que está arriba a la izquierda. Fíjese cómo el polinomio del denominador tiene como raíz el punto al cual está tendiendo la z, ¿sí o no? Sí. Y sin embargo, lo que está aquí codificado nos dice, a pesar de que este tipo tiene como raíz el número y el límite existe, ¿sí o no? Eso es lo que dice el cálculo viéndolo así de manera muy miope. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La pregunta es, ¿por qué este cero que está aquí
no pinta. Ve el álgebra, ahí está codificada la respuesta. ¿Por qué este cero que aparentemente estaría yo dividiendo desaparece y lo que era una tragedia se convierte en una comedia? ¿Por qué? Porque sacó la z cuarta menos 1 en factores y eliminó z menos 1. Ok, eso es correcto. Abajo. ¡Qué buena onda! Porque la respuesta sería la siguiente. Porque el polinomio de arriba, cuando lo expreso en sus raíces... Implícitamente, ¿Perdón? bueno, es que a mí se me ocurrió. Implícitamente, de hecho, aquí se está ocupando lo que se conoce como el teorema del factor, ¿cierto? Esperen, me están tocando. Son las amigas de mi mujer y... Tengo que avisar, si no... Ya vinieron con otras cosas. No, no. A ver, ahora sí, creo que fue Carmona. ¿Qué me dijo? El teorema del factor, ¿qué quise? El teorema del factor es que luego los conozco por Estamos otros nombres. dividiendo entre uno de los factores que se encuentran dentro del Arriba y abajo. polinomio cuando se factoriza el polinomio. Ok. Entonces estamos dividiendo entre ello y nuestro residuo como tal pues es cero prácticamente si hacemos la división. No, no es Entonces, cero, es un 1. ¿es un 1? Sí, z menos i, entre z menos i, ¿cuánto me da? 1, sí, es cierto, muy cierto, perdón. Entonces a mí se me ocurrió análogamente, pues como tal lo que hemos visto, bueno, en álgebra como tal anteriormente, ¿no? Que es el teorema del factor justamente. Sí, ok. Pero aquí es muy sencillo, porque es el caso en donde el límite sí existe. Pero yo no quiero ese problema, ese ya lo entendí. Es z menos int, z menos i, me da un 1. ¡Qué buena onda! Eso ya no me ofrece gran reto intelectual. El reto intelectual ahora es el siguiente. ¿Qué pasa si el polinomio que está arriba no se puede factorizar en términos que incluyan a este? ¿Qué le va a pasar al límite? Ahora es al revés. Si el polinomio de arriba no tiene como uno de sus factores el polinomio que está abajo, ¿qué rayos va a pasar? ¿Sí está clara la pregunta? ¿Qué onda? Sí. Ahora, fíjense cómo es esta situación, pero negada. Este cuate que está acá arriba no puede expresarse como un polinomio veces el polinomio que está abajo. Fíjense que lo que está pasando es que el polinomio que está arriba se puede expresar como un polinomio. ¿Qué polinomio? El 1 multiplicado por el polinomio que está abajo. Pero si el polinomio que está arriba no se puede expresar como que está abajo por otro polinomio, veces otro polinomio, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí le vamos a parar el día. Fíjese cómo un problema que ya resolvimos, el chiste no es nada más ese problema, sino las preguntas o las preguntas adicionales que le podamos lanzar al álgebra que está aquí. Entonces, el día miércoles comienzo sacando las conclusiones de este y vamos ahora a probar un teorema diferente. Un teorema que me dice cuándo el límite, cuándo no van a ser continuos, cuándo el límite no va a existir. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? Franco Torres. No, profesor. Entonces, el chiste, parte del chiste está en entender los problemas que nos son planteados, que tenemos libros, pero una parte, tal vez la más sabrosa, es aquella que está relacionada con preguntas que no traigan los libros y que me puedan a mí lanzar un reto intelectual y me permitan entender mejor lo que está pasando.
Entonces, y eso está codificada. Esas preguntas están codificadas en el álgebra que está aquí. Es nada más ponerse a pensar un poco. Pero eso será algo que ustedes meditarán de aquí el miércoles. Y yo lo que haré el día miércoles será preguntarles si se les ocurrió algo de cómo podemos generalizar esto que está aquí. Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¡Qué buena onda! Entonces, nos vemos y escuchamos en 46 horas. ¿Ok? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.